Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Espero que estés bien, que la misericordia de Dios te haya alcanzado, su gracia te cubra, que tu conciencia esté limpia de pecado. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido perdonados y nosotros tenemos que tener paz en el alma, estar en paz con Dios. Amén. Hemos estado hablando estos días acerca del diezmo, la ofrenda, de cómo se movieron los ministerios, cómo se sostenía el ministerio de Melquisedec, donde Abraham, nuestro padre en la fe, dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Es el único diezmo que aparece de Abraham. No hay una enseñanza de que debemos de dar diezmo como tal, pero Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 12, que eso pesa porque Pablo es maestro y predicador de los gentiles, apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Es de considerar que lo que Pablo está enseñando cuando dice que sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham, que es el padre en la fe, pues hagamos las cosas que él hizo y como él las hizo, ¿amén? Con el fin de agradar a Dios. Veíamos también el diezmo de Jacob, un diezmo que está fuera de cordura porque él hace un pacto con Dios. Eso repercute allá en Malaquías 3:6, donde Dios le dice: vosotros me habéis robado. ¿Por qué les dice vosotros me habéis robado? ¿Y por qué habla específicamente del diezmo? Porque Jacob hizo un pacto con Dios. Dios le dio las promesas hechas a Abraham, a Isaac, se las dio también a Jacob. Si usted lee Génesis 28, usted se va a dar cuenta que Dios está hablando con Jacob, y todo lo que Jacob después pide a través de un pacto, porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés 4:5 que nosotros debemos de aprender a escuchar, no decirle amén a todo, sino que hay que escuchar, hay que aprender. Cuando vayamos a la casa de Dios, guarda tu pie, dice, y presta mejor oído antes de dar el sacrificio de los necios, ¿verdad? Entonces Jacob, por no escuchar a Dios, aunque Dios estaba hablando con él, estaba diciendo que las promesas hechas a Abraham, a Isaac, su abuelo, su papá, iban a estar sobre él. Entonces él tomó una piedra y dijo: esta no es más que casa de Dios, puerta del cielo. Tomó la piedra que tenía de cabecera e hizo un pacto con Dios diciendo: si fuere yo en paz y tú me bendijeres, el diezmo. Hizo un pacto. Dios, a través de la fe, no te pide nada. Él te deja que tú actúes si tienes fe. Por eso hemos estado diciendo que el diezmo y la ofrenda no es producto de que alguien te lo pida o alguien busque, es fe. Cuando yo veo a una persona que diezma, que ofrenda, es una persona que tiene fe, porque yo sé que ese dinero de alguna manera pues lo necesita. Estamos viviendo una crisis económica en donde cualquier peso cuenta, pero cuando nosotros damos a la iglesia, cuando nosotros ponemos en el alfolí, en la cesta, canasta, como usted le quiera llamar, de la iglesia, nosotros los pastores podemos ver en esas personas, podemos ver fe, podemos ver agradecimiento, podemos ver comprensión de las escrituras, y no se puede manipular a nadie, ni agarrar la ley para obligar. La iglesia no está obligada a dar. Sí tiene la responsabilidad de dar, porque pues así funciona. Yo lo he traído a través de la escritura. Yo recuerdo que decíamos que Abraham le entregaba todo, el 10% y el 90% al rey de Sodoma. Entonces Abraham le creía a Dios, dice la Biblia, y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Todo lo que Abraham hacía era por fe. Él sabía que el Dios Todopoderoso, el Dios Omnisciente a quien usted y yo servimos, Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar. Amén.
Entonces, la iglesia del Señor debe de caminar con fe, debe de dar con fe, debe de dar por agradecimiento a Dios y también a la institución que lo ha abrazado, que le ha ofrecido. Hemos hablado acerca de que pues en las iglesias se paga. ¿Por qué en la iglesia? Hemos hablado por qué en la iglesia no se ayuda a las viudas, al necesitado, al menesteroso, porque no alcanza. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar combustible, hay que pagar tantas cosas. Claro, la iglesia debe tener un fondo de ayuda social, ¿verdad? Para las necesidades, para la misma iglesia también. Pero el detalle es de que no alcanza el dinero. Nayib Bukele dice allá en El Salvador, y le ha funcionado, que cuando nadie roba, el dinero alcanza, ¿verdad? Y yo le decía el día de ayer que pues conozco una iglesia que parece Alibaba y los 40 ladrones, porque ni el pastor da ni la iglesia. Yo fui a pastorear una iglesia en Estados Unidos donde el pastor saliente había dejado escrito que al pastor que llegara solo le dieran 20 en Estados Unidos. Me pagaban un cuarto en un departamento, muy bonito por cierto, pero no crean que me compraron una cama, no. Me dijeron, hermano, aquí está este hermano, le va a rentar nosotros lo vamos a pagar. Qué bueno que el piso tenía alfombra, hermano, ¿verdad? Y ya busqué una cobija, conseguí una almohada y allí su servidor en Estados Unidos pastoreando. Estamos hablando de Estados Unidos. Yo estuve tirado en el piso por mucho tiempo, con mi ropa ahí en el closet y recibiendo $20 semanales en Estados Unidos. Óigame usted eso. Entonces yo a esa iglesia yo la llamo Alibaba y los 40 ladrones. Ellos son mataprofetas, matapastores, ¿verdad? Los pastores tienen que irse a trabajar y el ministerio se tiene que descuidar porque esta gente... Ayer yo me indigno cuando oigo las redes sociales, y a los que no dan, y a los impíos y a los paganos les gusta ese tipo de mensajes. Una mujer le hablaba, creo en Puerto Rico, o si no es en Puerto Rico es en Haití, de esos lugares, Puerto Rico, por la forma de hablar de la señora, tenía una audiencia ahí. Ella estaba testificando de que fue al infierno y que en el infierno vio a un hombre que ella conocía encarcelado, un hombre que tenía dinero, encarcelado, y que le preguntaba que por qué él estaba ahí. Y dice que el hombre en el infierno encarcelado agarraba los barrotes y le decía, dile a la iglesia que no robe, que pague el diezmo, que porque si no todos se van a condenar, todo el que no paga diezmo se va a condenar. Y yo no sé, lean Gálatas capítulo 3, versículo 12, que la maldición de la ley no alcanza a la iglesia del Señor. Por eso yo decía que Malaquías 3:10 es un pasaje terrorista que mete temor en las personas para que vengan a dar. Porque el pasaje dice, maldito soy con maldición, la nación toda me habéis robado, traed los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces Dios está diciendo ahí al pueblo de Israel que las puertas del cielo están cerradas porque no diezman. Para ellos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros accedemos al reino no por el diezmo ni por la ofrenda. Accedemos al reino por medio de Jesucristo. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque somos agradecidos, porque reconocemos que la obra no camina por arte de magia, que Jesucristo mismo llevó finanzas para llevar adelante el ministerio. Los apóstoles recogían finanzas para llevar adelante el ministerio. Estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Las mujeres le servían con sus bienes. Tenía un tesorero ladrón. Con todo y eso Jesús nunca lo molestó, ¿verdad? Llegaron allí Bukele y lo mete preso. Porque ese no quiere a nadie en la empresa que no robe, ¿verdad? Alaba usted a Dios. Yo no sé los que diezman, los que ofrendan. Cuando yo he diezmado, cuando yo he ofrendado, a mí nunca, pero nunca, se lo digo desde lo profundo de mi corazón, nunca me ha hecho falta el dinero que yo le he dado a la obra, a Dios. Nunca.
Lejos de eso me voy con una alegría, con una convicción de que ya sembré, de que ya le agradecí a Dios. Dios no necesita, la gente dice Dios no necesita dinero. No, pues Dios no, pero hay que pagar el agua, la luz, la silla donde te sientas, el clima. Hay que pagar. Hay que darle una compensación al pastor. Y de eso vamos a hablar hoy, si el pastor tiene o no tiene derecho, ¿verdad? Si los apóstoles tienen o no tienen derecho. Hoy vamos a hablar acerca del diezmo y la ofrenda de acuerdo a la cosmovisión de Pablo. Recuerde que Pablo predicó a los gentiles. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice que Pablo, él hablando, dice, digo verdad en Cristo Jesús, no miento. Dice, digo verdad, yo fui llamado a ser apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Usted lee el capítulo 22 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo tuvo un éxtasis, el Señor le habló, le dijo que fuera a predicar a los gentiles, él quería ir a Jerusalén, el Señor le dijo, no, yo te estoy enviando a los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, dice, yo ni lo recibí de hombre ni por hombre, sino por una revelación. Pablo, las 13 cartas de Pablo y las 14, si usted quiere agregarle la de Hebreos, las 13 fueron específicamente para los gentiles. Entonces, al maestro que nosotros debemos de escuchar, al maestro que Dios nos envió a nosotros los gentiles, gentil es todo aquel que no es judío, ¿verdad? Todo lo que a los judíos se les dice, todo lo que Pedro dice, lo que Santiago dice, lo que Juan dice, eso lo dice a los cristianos judíos. Quien escribió para nosotros los gentiles, ¿verdad? Fue Pablo. No me vaya a venir a decir, no, que el pastor dice que así es. No, yo estoy diciendo que así es. Yo divido el ministerio de Abraham o el tiempo de Abraham como gente que se movió bajo la fe. Abraham, Josué, los jueces, ¿verdad? Los profetas. Ellos se movieron bajo la fe. Los judíos se movieron bajo la ley, porque para ellos fue dado. ¿Verdad? Los apóstoles que eran judíos cristianos, su predicación es diferente. Perdón, por eso usted va a escuchar que ellos hablan acerca de la salvación por obras. Incluyen obras en la salvación, lo dice Santiago capítulo 2, versículo 17 en adelante. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero Pablo, que es predicador, maestro y apóstol de los gentiles, con una cosmovisión, con una misión diferente, con una asignación diferente. Por eso es bueno leer la Escritura, para informarnos. Infórmese, todo lo de Pablo, infórmese, tómese el tiempo de leer desde el libro de los Hechos, capítulo 8, donde Pablo aparece, tómese el tiempo de buscar la historia de Pablo, sus testimonios, donde Pablo habla de cómo fue llamado, para qué fue llamado y para quiénes fue llamado. Pablo se le asignó la predicación de la gracia, que la gracia es un don inmerecido. Entonces surge una pregunta, si Dios nos da la salvación, ¿por qué tenemos que dar? Bueno, Pablo mismo reconoce que el ministerio se mueve también a través de las finanzas, a través del dinero. Él tenía que hacer viajes misioneros. Aunque Pablo tenía una fe similar a la de Moisés. Él decía, yo tengo mis manos. Y esos son los pasajes que le gusta a la gente. Si Pablo dijo que para él tenía sus manos para trabajar. Sí, pero eso lo dijo en un momento, en un lugar. Pero si vamos a leer hoy lo que dice Filipenses, qué dice Pablo, cómo se movió el ministerio de Pablo, ese hombre que fue llamado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles, para traer las buenas nuevas de salvación. Un evangelio genuino, una predicación genuina. La gracia
se le da a los gentiles. No es la misma predicación de la ley, no es la misma predicación para los cristianos judíos. Gálatas capítulo 2, versículo 7 dice, Pablo hablando con Pedro le dice, tú has sido llamado a los de la circuncisión, mas yo he sido enviado a los de la incircuncisión. Son dos personas con misiones diferentes, con una cosmovisión diferente de la salvación. Por eso los discípulos a la salvación le agregan obras. Dentro del contexto bíblico no están equivocados. Ellos le agregan obras. Dentro de la predicación y la cosmovisión de Pablo no se agregan obras para la salvación. Por eso usted ve que de Santiago capítulo 2, versículo 17 en adelante y el libro de Romanos capítulo 4 hay una contradicción. Hay una contradicción ahí, pero no es que la Biblia se contradiga, ni Pablo le está contradiciendo a Santiago, porque no dice la carta de Romanos capítulo 4, el escribo, no, él está escribiendo a la iglesia, diciéndole que la salvación es solamente por fe. En Efesios 2:8, si no me equivoco en la cita, dice que no es por obras para que nadie se gloríe, por fe. Los grandes hombres de Dios, Abraham, los Sansón, etcétera, etcétera, aparecen allá en el libro de Hebreos 11 como los hombres de la fe. Ahí incluimos a Moisés, porque Moisés era portador y dador de la ley, pero él no vivió bajo la ley. Él vivió por fe, lo dice Hebreos 11. Amén. Así es que usted dirá, ¿dónde le enseñaron esto? Bueno, me puedo dar la gloria a Dios porque Dios le ha placido enseñarme eso, que ya está aquí, pero encontrar esa información, Dios le ha placido darme las gracias al Señor, ¿verdad? Porque sí he ido al instituto, sí he ido a seminarios en El Salvador, en Guatemala, aquí en México, en Estados Unidos, pero lo que yo le predico es lo que Dios me enseña. Para usted es información, para mí es revelación. Yo le arrojo luz a usted, yo le arrojo información. Vaya usted, doble sus rodillas, hable con Dios, dile, Señor, dame testimonio en mi espíritu de que lo que se enseña es, y entonces dice usted amén. El problema es que no leemos la Escritura. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No hay hombre que se pare en el púlpito y me pueda condenar a mí. No hay hombre que haya ido al infierno y regrese y me pueda condenar a mí. No lo hay. Yo vivo bajo la gracia y predico la gracia, ¿verdad? Amo a mis hermanos que viven bajo la ley. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 14 que recibamos al débil en la fe, dice, no para contender porque hay que comer y que no hay de comer, porque dentro de la iglesia hay gente que todavía está siguiendo preceptos, ¿verdad? Y pues no lo sacas de ahí, pero pues ¿qué vas a hacer? Pelear con ellos, pues no puedo, no debo. A mí me gusta mucho escuchar la mística judía, porque Jesús dijo, escúchenlo, dijo, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque ellos dicen y no hacen. Ellos pasan por alto todo lo de la ley. Lo dijo Jesús a los fariseos, lo dijo Jesús a los escribas y fariseos. Cuando hablamos del diezmo, que el Señor lo aprobó, les dijo, ustedes, dice, deben de guardar esto, porque ellos pasan por alto la justicia, el amor, diezman, son legalistas, pero en el corazón ellos están mal. Lo dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Pasan por alto. Yo escucho a un predicador que aprecio mucho, ¿verdad? Que dejó de ser pastor y también evangelista. Primero fue evangelista, después pastor y después maestro de la iglesia. Hoy pues se ha dedicado a la mística judía y gloria a Dios por él, me ha enseñado muchas cosas. El problema es que yo lo veo batallando a él, queriendo acceder al corazón de la gente judía que lo está escuchando, ¿verdad? Que por cierto, judío es aquel que se ha circuncidado, si no usted es un visitante más, nada más. Usted no es ni chicha ni limonada, usted no es ni frío ni caliente, usted es tibio. Cuando nosotros estamos en la ley, en la gracia, somos tibios. ¿Y qué dice la palabra? Te voy a vomitar de mi boca. Amén.
Vamos a la escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 10, vamos a hablar del ministerio de Pablo, cómo funcionó, con qué funcionó, pidió, no pidió, qué enseñó Pablo a la iglesia, a quién debería de dar, cómo debería de dar, cuándo debería de dar. Pablo lo enseña a la iglesia de Corinto. Usted quiere conocer la gracia, usted quiere dividir la ley de vivir por fe, lea Romanos. Usted quiere ver cómo se defiende, cómo separar la ley de la gracia, lea Gálatas. Usted quiere saber a dónde vamos nosotros. Si usted le pregunta a los judíos para dónde van, ellos le van a decir una cosa: ellos están esperando todavía al Señor. Nosotros estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Predicaciones diferentes. Predicaciones diferentes. ¿Sacadas de dónde? De la palabra de Dios, pero asignaciones diferentes. Y Pablo, repito, y lo voy a estar repitiendo, es llamado a ser apóstol, maestro y predicador. Si usted está predicando un evangelio diferente, dice Pablo en capítulo 1 del libro de Gálatas, usted es anatema y está poniendo a la iglesia bajo maldición cuando la iglesia dice amén a su predicación. La gracia es la gracia, nos guste o no nos guste, nos tire los argumentos que tengan que tirar. No vivimos por obra, vivimos por fe. Por eso usted ve a Rahab la ramera ya en la lista de los hombres de la fe. Ahí hay una mujer metida en el ministerio de los grandes. El libro de Hebreos 11, lee Hebreos 11. Todos los hombres de la fe que vivieron algunos en el tiempo de la ley y fueron portadores y maestros de la ley, pero ellos vivían por fe. Amén. Lo que pasa es que a veces al pueblo lo que pide se lo dan. Eso quiere, eso le dan. Y tal es el profeta, tal es el pueblo, dice un dicho por ahí. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando de Pablo, de su ministerio, de los cuales también estaba solícito, deseoso. Esa palabra solícito es muy bonita para los filipenses. Los filipenses son alabados, son reconocidos dentro del contexto de las cartas paulinas porque ellos no estaban esperando que les pidieran, ellos ya tenían lista la ofrenda. Qué feo es, oiga, y oiga, eso es feo. Y se ve mal en una iglesia. Se ve mal en una iglesia. Que se invita a un predicador y la gente da. Se recoge el diezmo, la ofrenda, y cuando el predicador termina de insertar la palabra, dice el pastor, bueno, vamos a bendecir al hermano, y dependiendo de la unción con que el hermano haya predicado, así le damos. O si no, a veces ya estamos gastados, ya dimos todo lo que pudimos, lo que habíamos considerado en nuestro corazón, ya lo hemos dado. Entonces la otra ofrenda es como forcejada, pues como que dice, no, pues yo ya di, y tiene razón, pero Pablo aquí enseña, dice que nosotros debemos de estar solícitos, esperando la oportunidad, ver a dónde damos. Así debe tener un corazón libre, un corazón que no es mezquino, siempre debe de ver a quién le da, a dónde da, siempre ve la necesidad y dice, yo quiero sembrar, hoy voy a llevar. Un corazón solícito es aquel que antes de que salga de la casa, le doy ese consejo. Ese es un consejo personal. Usted desde que salga de su casa, decida cuánto va a dar allá en el Señor. Porque usted va a adorar a Dios. Y se adora a través del canto, a través del dar. Eso es Biblia. Eso lo podemos probar. La ofrenda es parte de la adoración a Dios. ¿Verdad? Es parte de la adoración a Dios. Vamos a leer el pasaje para entender ese principio. Usted debe de llevar ya y debe cuidar que en el camino Satanás no toque su corazón, lo que apartó para el Señor en su casa. Así usted se evita que le manipulen a través de un pasaje bíblico, porque ya usted llega allá, usted no tiene para dar, solo tiene para sus pasajes. Yo tuve un miembro que era el único en la primera iglesia, el único que diezmaba. Era un hermano que era albañil, pero tenía 7 hijos. Este hombre era bien inteligente. Él diezmaba, porque todos los domingos diezmaba. Pero ¿sabe qué hacía? El lunes en la mañana me estaba tocando la puerta y me decía, pastor,
¿cree que me presta para los pasajes? El martes me decía, pastor, ¿cree que me presta? Entonces yo lo que él diezmaba, yo se lo guardaba porque yo sabía que el hermano iba a irme a pedir para los pasajes. Y se lo daba. Se lo daba porque yo ya sabía que él hacía. Porque era inteligente, era sabio. Porque él, a pesar de sus necesidades, él le daba al Señor. Yo al ver, porque un pastor debe de saber eso, la condición de su oveja. Para hacer un proyecto, yo tengo que saber la condición de las ovejas. Y así lo hacemos los pastores. Uno dice, no, pues sí podemos, levantamos ese muro, pastor. Sí, aquí hay hermanos que pueden apoyar para eso. Y a veces nos damos contra el muro nosotros, porque en lo que esperábamos que iban a dar, no dan. No dan, y dice uno, bueno, pues pidámosle prestado al banco. Entonces la iglesia tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Le robamos a Dios en el contexto de no dar, de no ser agradecidos. El diablo nos roba a nosotros. Usted ya sabe eso, le roba. El 90% ya no es protegido. Entonces cuando la iglesia no es una iglesia solícita, dadivosa, viene una serie de problemas a la iglesia, caos a la iglesia. Caos. Y el pastor le anda, usted se va para la casa, yo me voy para la casa, quien anda viendo qué pagar, cómo pagar es el pastor. Y decimos, qué feo predicó el pastor, ¿y cómo va a predicar bien el hombre? Se anda pensando, se para y ve la pintura, ve que no sirve, el portón ya está chueco, sabe que al siguiente día se va a pagar el internet, porque hoy hasta internet le ponemos a la iglesia. Sabe que la batería todavía se debe y si no la paga, todas esas cargas están sobre un pastor. Ore por él. Por eso Pablo mismo decía, oren por mí, ¿verdad? Para que yo predique con denuedo, con autoridad. Los discípulos dijeron, miren, háganse cargo ustedes de las cosas de la iglesia porque nosotros vamos a orar y vamos a preparar el mensaje, vamos a dedicarnos a la oración y a la lectura de la palabra. Ese es el trabajo que debería estar haciendo el pastor. Yo voy a trabajar de vez en cuando y cuando ya me están robando el tiempo, este tiempo y el tiempo devocional, yo dejo los trabajos. Porque Dios me ha llamado a hacer algo y eso voy a hacer. Termino de leer, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es el carácter de un buen pastor, de un buen predicador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. Nadie le ayudaba. Este Pablo por eso trabajaba con sus manos. Por eso se encontró aquella pareja ya, a Priscila, Aquila, y hacían tiendas. Era un arquitecto, para ese entonces era un trabajo de un arquitecto, y hacían tiendas, y por eso decía él, para eso tengo mis manos. Tenía orgullo ministerial, ¿verdad? Pero no es que no tenía necesidad, lo que pasa es que las iglesias no le daban al pobre Pablo. Pablo pasaba hambre porque la iglesia, yo no sé usted, entre las iglesias que Dios me permitió pastorear, ¿verdad? Y nadie me está manipulando a hacer eso, yo tengo que decirlo. Qué bonito es que un hermano le diga al pastor, agende con su pastor y con la esposa del pastor, que yo le llamo también pastora porque son uno, los dos llevan la carga de la iglesia. La mujer lleva más carga porque todavía lleva las cargas de la iglesia que están en el pastor y los problemas del pastor. Esta mujer le toca pastorear desde su casa al pastor y a la iglesia. Ella es la que lo ve llorar. Mire, hermano, agarre a sus pastores, por lo menos una vez en el año.
Y dígale, pastores, yo hoy quiero llevarlos a hónrelos. Llévelos a un restaurante, a un buen restaurante, por honra. No porque tengan hambre, ni tengan... No, por honra a sus pastores. Usted ve que los zapatos de su pastor ya no están bien, llévelo de acuerdo a sus capacidades, llévelo a una zapatería, cómprele zapatos a su pastor. No alcanza. Yo pastoreé una iglesia con unas botas junglas militar que yo me traje del ejército. Porque yo las compré, las compré en la cooperativa, eran mías. Cuando digo me las traje, no me las robé. Yo pastoreé 3 años con esas botas. Y me sentaba con los grandes, con los apóstoles. Con trajes y todo. Yo ahí estaba con mis botas polvosas porque yo caminaba. Y mi ropa andrajosa porque pues no había. Es donde estaba el hermano albañil que me llevaba el diezmo, pero en la semana me pasaba pidiendo para su... Allí 3 años. 2 años. Estoy mintiendo, 2 años. Trabajando para el Señor. En una jungla metido allá donde el diablo fue a parir sus hijos para los demonios. Brujería por todos lados. Y entonces Pablo está diciendo que él pasó necesidad, pero no pasó necesidad por pasarla, sino porque la iglesia no le aportaba, no le ayudaba. Y muchas veces porque pues no le enseñamos, ¿verdad? No le enseñamos a la iglesia. Tenemos miedo que la iglesia, ¿qué va a decir? Que no, hay que enseñarle la palabra. Escuchen o no dejen de escuchar, hay que enseñarles la palabra. Usted lo dijo, siervo. Amén. Sin embargo, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. Por eso la iglesia de Filipos, los filipenses, eran señalados por Pablo como una gente dadivosa. Y oiga la bendición que viene ahí, Paulina. Es una bendición paulina. Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Y oiga cómo le llama la ofrenda, Pablo. Le dice, olor fragante, mi alma alaba su nombre. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria. Olor fragante. ¿Cuál ofrenda es olor fragante? Es aquella que se da con amor, con agradecimiento, por fe. Con amor al ministerio, olor fragante. ¿Se acuerda usted que cuando el ángel le aparece a Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, le dice, Cornelio, tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios? Es que miren, la actitud del corazón es la que cuenta. De con una actitud correcta, de sin sustraer. Si es diezmo, de lo completo, si no, no lo llame diezmo. Usted está metiendo un problema con Dios. Al pastor, a los hermanos, usted lo puede engañar y poner. Agradezca que el pastor no es Pedro, porque si no le pasaría lo de Ananías y Zafira. Dios te bendiga, hermano, hermana. Olor fragante. Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, a Dios le estamos honrando, a Dios estamos teniendo. Muchos tenemos necesidad y yo hago una ilustración de esto, le pedimos dinero al Señor. Señor, ayúdame. Yo a veces le digo, Señor, necesito 10,000 pesos. Hoy en día estoy pidiéndole a Dios 10,000 pesos para comprarle una lavadora a mi esposa. Hermano, una lavadora de 10,000 pesos, el pastor. Es que no la estoy pidiendo, yo la estoy pidiendo a Dios. Dios sabrá cómo y de dónde me la suple para mi esposa. Porque si algo yo hago es tratar de darle lo mejor a Dios y a mi esposa. Me esfuerzo. Y estoy hablando con Dios al respecto. Le pedí un carro hace como 4 años. Sigo orando, sigo esperando. Ese carro va a llegar, esa camioneta va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Pero hay cuenta en nuestra tarjeta de crédito espiritual. ¿Tenemos dinero allá?
Dice que abunde en vuestra cuenta, a favor de ustedes lo que dan, porque no busco dádivas, sino fruto, dice, que abunde a vuestra cuenta. Basta lo que hemos hablado para entender que Pablo, el ministerio de Pablo, el ministerio misionero, quien sí hizo caso, porque a los apóstoles les dijeron que fueran y no salieron de Jerusalén. Y Pablo también se quería ir a meter a Jerusalén. Hechos capítulo 22. Y si el Señor le hubiera permitido, ahí se hubiera quedado también acomodado con nosotros. 12, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, te me vas a los gentiles. A repetidas veces Pablo testifica eso en el libro de los Hechos, pues quien lo testifica, que da veracidad que eso es así, es el escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, ¿verdad? Lucas, el que escribe Lucas y escribe el libro de los Hechos. Dicho eso, tienen derecho los pastores a comer del dinero que se da en la iglesia. Leamos lo que dice Pablo, que es maestro, predicador y apóstol de los gentiles, de nosotros los que no somos judíos. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 9, verdad? Ya que Pablo a la iglesia de Corinto le enseña cómo vivir bajo la gracia. ¿Cómo vivir bajo la gracia? Vamos a leer para avanzar, porque después me doy cuenta que a veces paso 2 horas disertando y la gente pues se aburre, ¿verdad? Viendo videos, mensajes negativos. Que Dios te bendiga, Lupita, mensajes que no son necesarios. Ahí sí nos pasa el día, pero para oír la palabra de Dios por eso somos engañados, porque no le damos el tiempo al Señor. Bendiciones, Lupita, te amamos en el Señor. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Yo he hecho obra de apóstol con ustedes, les está diciendo a los corintios. Yo hice obra de apóstol, yo vine a estas regiones, yo fundé estas iglesias. No soy apóstol, porque la iglesia, hermano, había llegado Cefas, que es Pedro, y Apolos a Corinto, y como el misionero se fue, el apóstol se fue, entraron a la iglesia de Corinto y torcieron la enseñanza de la gracia. Pedro enseñando lo que se le fue enseñado asignado para los judíos, lo andaba enseñando en los gentiles, y Apolos, que solo conocía el bautismo de Juan, ¿verdad?, también andaba ahí. Y los judíos, porque así somos, mire, hermano, mire, será un paréntesis aquí, ¿verdad? Mire, cuando a nosotros nos agrada un predicador que llega, le damos, no, predica y salta y aleluya y habla lenguas y hermano y te profetiza, no sé si es cierto o no, pero, y usted va y a esa gente le da. Se llena a veces la canasta. Por eso es una mala estrategia de los pastores. Ellos deben de tener listas ofrendas. El predicador predicó mal, predicó bien, agradó, no agradó, aquí está su ofrenda. Lista, solícitos, preparada, como los de Filipos, como los filipenses, preparada la ofrenda, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ¿acaso yo no soy apóstol? Porque estaban reconociendo a Apolos y a Cefas como los predicadores, pero Pablo había fundado esa iglesia. Entonces dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. A veces a otros les damos, hermano, o nos sacan, al pastor no le damos. Dios bendiga a unas hermanas que han llegado y me han visto mal, esto lo digo por testimonio, hermano. Me han visto mal vestido y me han dicho, pastor, no se vaya usted a ofender, pero yo creo que usted debería andar mejor vestido y sé que no tiene. Y me han llevado, hermano, a comprarme trajes. Se lo digo delante de la presencia de Dios. Me han llevado a comprarme trajes. Me han dado carros. Yo recuerdo una joven llegó y me dijo que llegó embarazada, hermano, que todo el mundo le había embarazado un muchacho allá y se enamoró del tecladista. Hablaron conmigo, el muchacho se hizo cargo del bebé. Yo hablé con ellos, los asesoré, se casaron. Y como el hermano tecladista ya tenía una camioneta y un carro,
ella su carro que había llevado de California hasta Oregon, me dijo, pastor, aquí, yo no sabía ni manejar, hermano. Aquí está el carro, a mí me da vergüenza, me dijo, que usted ande caminando aquí en la iglesia. Una mujer de afuera, chaparrita, llena de gracia del Señor. Hasta hoy, mire, el día de hoy, Dios la bendigo. Dios bendiga a esa mujer. Conforme a las riquezas en gloria, Dios bendiga a esa joven. Y créame que terminando de predicar voy a orar por ella, porque por algo Dios la ha traído a mi corazón hoy. Hoy voy a orar por ella. Entonces Pablo dice que el predicador tiene derecho y dice, contra los que me acusan esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Porque los ministerios siempre son criticados. Y dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? Digo esto solo como hombre, no digo esto también, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Y nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, ¿verdad? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo, apóstol, maestro y predicador de los gentiles, dice y aprueba que el predicador, el evangelista, el ministro, debe de vivir del arca de la iglesia. Que por cierto los pastores, ¿por qué los pastores hemos matado el ministerio evangelístico? Porque si en alguien debes de sembrar, pastor, apóstol, profeta, maestro, es en el evangelista. Ese ministerio que es el que lleva la palabra, debe de sembrar, la iglesia debe de sembrar en los ministerios, debe de dar a los evangelistas. A un evangelista de la iglesia se le debe de asignar una ayuda también. A un ministro de alabanza se le debe de asignar una ayuda, tenerlo al 100 de ser posible dentro de la iglesia. Son ministros. Y el que ministra viva de eso. Hay un permiso espiritual bíblico para que el pastor viva de eso. No abusando, no aprovechándose, dice Pablo. Entonces Pablo a los Corintios está enseñándoles en el capítulo 9 de Primera de Corintios que sí tenemos derecho, que el pastor tiene derecho a comer del arca de la iglesia. Se le debe de asignar su ayuda. Eso es bíblico. Deje de decirle como dice el mundo, ladrones, come pollo. Se los acaban. Y la iglesia que ya conoce al Señor comen tacos al pastor juntamente con los paganos y con los impíos. Porque el que habla de un pastor sin conocer la historia es un impío. Discúlpeme. Y está metido en problemas con Dios. Déjelo, Dios va a tratar con él. Ahí está Ezequiel capítulo 24. Escrito para los pastores mal administradores. Dios los va a tratar. Dios va... No, hermano, lea. Si el pastor que anda chueco, que anda mal, Dios va a tratar con severidad con él. Porque nos ha asignado ovejas. ¿Por qué cree que yo todavía sigo orando por usted? ¿Por qué cree que yo todavía lo sigo cubriendo con la sangre de Cristo? ¿Por qué cree que todavía yo ando viendo qué problema usted tiene para orar? Pues porque yo voy a dar cuenta de usted. Aunque usted esté allá en Chiapas y yo aquí en Tijuana. Yo voy a dar cuenta de ti, hermano, hermana. Sigo orando, sigo clamando, sigo pidiéndole a Dios. Por eso de vez en cuando te digo, dime cuál es tu necesidad para presentarla delante de Dios. Yo voy a dar cuenta, si Dios, los pastores, pero ellos son dignos de honra. Pablo avala que ellos vivan del Evangelio. En 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 9, Pablo enseña cómo debemos de dar, cuál es la actitud correcta de un cristiano. Estamos hablando con los que vivimos bajo la gracia.
¿verdad? Esto es para los gentiles, esta enseñanza, que vivimos bajo la gracia. La ley enseñó una cosa, los apóstoles enseñaron una cosa, y Pablo está enseñando otra cosa acerca del dar, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 9, cuanto a la administración para los santos, por demás que yo escriba, dice él, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha sido estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Él andaba hablando y testificando de estos hermanos que eran solícitos, buenos para dar. Pero podía estar equivocado, dice, pues lo voy a mandar a alguien, no vaya a ser que estos se hayan torcido y ya no sean como antes. No sea que vinieren conmigo algunos de Macedonia y os hallaren desprevenidos y nos avergoncemos, dice, nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida. Estos habían prometido que iban a dar una ofrenda, y Pablo sabía que ellos eran dadivosos y quería estar seguro que la ofrenda ya estaba lista, porque cuando invitas a alguien a predicar, la ofrenda tiene que estar lista. Deja de andarle sacando más dinero a la iglesia. Si no tienes si en el fondo no hay para darle a un predicador, no lo invites. O asegúrate que ese predicador no requiera una ofrenda, ¿verdad? Qué bonito cuando los predicadores dicen, hermano, yo tengo una palabra para la iglesia, usted no necesita darme una ofrenda. Sabe, miren, no es por gloriarme, el Señor lo sabe, pero vino a mi mente. Nosotros en Chiapas, y hay hermanos testigos, ellos no sabían esto, más que solo los pastores que me invitaron a predicar. ¿Sabe qué hacía su servidor? Metía dinero en la ofrenda, metía dinero en un sobre, perdón. Me iba donde me invitaban a predicar, recogían una ofrenda para mí, ese me lo daban en un sobre. Cuando el culto terminaba, yo le decía, pastor, tenga la ofrenda que recogieron para mí, y también aquí le traemos una ofrenda, pastor. Y le dábamos la ofrenda que iba de parte de nosotros, y le damos la misma ofrenda que recogía la iglesia. Pero es que, como decía, en algunas iglesias de Alibaba y los 40 ladrones, me llevé la sorpresa un día que le llevábamos 1.500 en un sobre a un hermano. Una iglesia pequeñita, pero cabían 90 miembros. Yo los conté, 90 miembros. Y dije, wow, todos, ahí no hacía frío, hermano. Ahí no hacía frío. Porque todos calentitos, juntitos. Cuando yo terminé de predicar, hermano, recuerdo todo perfectamente. Se recogió una ofrenda. Mi esposa estaba a un lado mío. Se recogió una ofrenda para mí. Mi esposa estaba a un lado y yo vi cuando ella sacó 200 pesos y los puso en la canasta de las ofrendas. Y vi cómo la iglesia estaba dando, cuánto daban y todo eso. Yo empecé a verlo, a observarlo. Porque yo ya tenía un sobre yo decía, aquí el pastor, voy a ver si es ladrón, dije, voy a ver si roba. Y 90 personas, hermano, por mal que hubiese sido, si hubieran recogido al menos 1,000 pesos. Agarraron la ofrenda, se la llevaron allá, la contaron, el pastor fue y me dieron 250. Me dieron los 200 pesos que mi esposa había dado, y de los 90 miembros de la iglesia me dieron solo 50 pesos. El pastor es maestro, teólogo, porque sí lo hay, yo entiendo que lo hay. Yo entiendo que sí lo hay. Hay alibabás en las iglesias. Hay quienes hacen mercadería. Y mire cómo este pastor, cuando me da la ofrenda, sentí el montón de monedas y dije, bueno, le digo, pastor, esta ofrenda tómela usted. Y aquí está una ofrenda que le traemos. Y me hubiese gustado decirle, no sea ladrón. Porque en esos 250, hermano, porque los contamos, mi esposa había dado.
el pastor había sustraído de lo que había. A lo mejor había una necesidad ahí. Pero hay que ser correctos, hay que ser, ¿me entiende? Y por eso las iglesias están como están. Porque a veces el mismo fariseo que te aplica la ley y te dice que debes de diezmar, que debes de ofrendar, no lo hace. Los miembros del ministerio me conocen. Los miembros del ministerio pueden decir, cuando oyen hablar, no, que los pastores, ellos pueden decir, yo conozco uno que se llama Miguel Escobar, que a él no le puede sacar esa información, no le puede decir que vive o que le roba a la iglesia. Yo conozco uno, al menos uno, y no es que no tenga necesidad, sino que trato, hermano, de que el ministerio, la iglesia no sea vituperada por mi culpa. Y damos y sembramos, ¿verdad? Compramos cereal y leche y lo damos a la iglesia. Sé que un día Dios me va a honrar por eso, ministerialmente, porque Dios a mí me tiene, hermano. Yo a veces de broma le digo a algunos hermanos, que digo de broma porque Dios ama a todos por igual, a mí Dios me ama más que a ti. Yo les hago esa broma, porque yo puedo ver un especial cuidado de parte de Dios para mí, para mi familia. También vivo situaciones. También cuando Dios me quiere llevar a otro nivel de fe me pone un montón de problemas. O cuando yo me estoy olvidando de que Él es mi proveedor. Un día el Señor me dijo, ¿te acuerdas cuando yo te daba todo lo que tienes? Y hoy tienes que llamar, tienes que hacerte, ¿te acuerdas? Y yo lloré ese día, hermano, y dije, Señor, voy a empezar a depender de ti otra vez. Entonces Pablo enseña, capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, oiga cómo Pablo habla en su cosmovisión del dar, dice que el que siembra escasamente, lo dice la Escritura, pero digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo es el trueque aquí? ¿Cómo es la bendición aquí con Dios? Por eso es que muchos predicadores decimos que la iglesia, si da más allá del diezmo, es sabia. Es sabia. Porque la Biblia, el diezmo enseña que es el 10%, dicho sea de paso, el 10%, pero si usted da el 20%, usted está sembrando doble, 30%, usted está sembrando doble. Dicen, a mí no me crea, que estos señores de la Colgate, Palmolive y toda esa línea de la Colgate, ellos llegaron a donde están porque empezaron a diezmar. Llegó un momento en que dejaron de diezmar el 10, le daban el 90% al Señor para las iglesias, para las misiones. Y ellos vivían con el 10. Son niveles, ¿verdad?, espirituales. Pero mira hasta dónde puede llevarnos esta escritura. Hasta el grado de que usted y yo podamos vivir con el 10 y darle el 90% al Señor. ¡Wow! Sería una bendición. Sería una bendición. Ya no tendríamos tantas necesidades que vivimos o sobran. Los pastores se van porque la deuda está dura. Le dejan una iglesia y a veces se va a Alibaba y le dejan los 40 ladrones y siguen endeudados. Decía aquel, cuando nadie roba, el dinero alcanza. Una iglesia que pide prestado está en déficit. Usted debe entender que entonces el diablo viene y le está robando el 20%. Y si le piden prestado a un usurero, aquí en México son 25 al 30%. Y allí sí vamos, como corderitos llevados al matadero a pagarle el 20, el 30 al usurero, al banco, porque en la iglesia no queremos darle al Señor. Pablo dice, el que siembra escasamente vives en una vida de escasez, es porque siembras poco, das poco. Cada uno de como propuso en su corazón, porque esto no es ley. En la gracia, la ley no existe. El que tiene que dar a la fuerza, eso no existe. Malaquías 3:10 en la gracia no existe. Rómpalo, tírelo, táchelo, póngale una X, esto no es para mí. Dice Pablo, cada uno de como propuso en su corazón,
no porque te manipulan. Por eso te digo que tu ofrenda debes de llevarla de la iglesia, para que lo que propone dar, eso deja ya en la iglesia. Que en el camino Satanás no te toque el corazón. Porque Pedro le dice a Anás, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dice. Porque Satanás, nosotros decimos, hoy voy a dar mi diezmo y voy a dar una ofrenda. Pero en lo que nos movemos de la casa a la iglesia, y en la iglesia vimos cosas que no nos gustaron. Alguien dijo, no nos gustó el sermón, no nos gustó la alabanza. El diablo viene y te toca y ya no das. Entonces, cuando propones en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te dice qué hacer con las finanzas, porque Él pone en nosotros el querer y el hacer. Dios te bendiga, Harley. Gran soldado de Jesucristo. Está en el hospital militar ahorita, amén. Dios te va a levantar de ahí, mi hermano. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El amor de Dios se manifiesta en el dar. Usted quiere el amor de Dios, dé. Usted quiere ser amado por Dios, dé. Que Dios lo ama, pero una cosa es que lo ame y otra cosa es que su amor se manifieste en usted. Dios quiere amarte, Dios quiere manifestarse en amor contigo, pero debes de dar. La Escritura es clara, dice, y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundez para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea que es un trueque. Nosotros damos conforme en nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios te regresa. Pablo le llama a la ofrenda, diezmo y ofrenda, le llama semilla. Usted no puede sembrar 3 matas de frijoles esperando que su granero se llene. Eso es ilógico. Si usted quiere que se llene, usted debe sembrar un buen espacio, bastantes semillas, para que le produzca. Bueno, de eso está hablando Pablo. De que de la manera que usted dé, así va a ser bendecido. Mire, esa es una ley. Usted puede ser ayunador, orador, usted puede hacer de todo, pero usted puede ser una persona que vive en escasez. Uno de mis hijos, Michael, tiene un lema por ahí y es cierto. Él le dice a su mamá, le dice, mamá, mi papá vive como vive porque le sirve a Dios. Pero él sabe hacer dinero. Yo sé hacer dinero, yo soy biznero. Yo nací abajo de un banco de frutas, de madera, y ahí me metía mi mamá, yo sé cuánto se dan las cebollas, el ajo. Un día Fiscalía me quería quitar todo, yo le dije, dame solo 200 pesos, porque me decía, ¿de dónde has hecho esto? Llévatelo todo, le digo, déjame solo 200 pesos para comprar chicles y venir dentro de 6 meses. Yo voy a tener una tienda, le dije. Yo vivo mal, y se oye mal lo que yo vivo mal por servirle a Dios. Yo me alejé del ministerio y cuando me iba a venir otra vez al ministerio, el Señor me habló y me dijo, quiero que me sirvas. Le dije, no. ¿Por qué? Me dijo el Señor. Porque mira cómo vivo, le digo yo. ¿Qué querés? ¿Que te vaya a servir a la iglesia para estar muerto de hambre, esperando que alguien me tire un pedazo de pan? Y he hecho un trato con Dios. Hagamos un trato, le digo, yo te voy a servir y tú me bendices. Yo no quiero vivir de la iglesia, porque la iglesia no da, le dije, la iglesia es mezquina. Entonces vine al ministerio, creamos el Ministerio de Restauración Cristiana, y los hermanos que aquí están de testigos no me dejan mentir.
En cada culto comida, cada culto comida. ¿De dónde? Dios sabe. Yo sé hacer dinero. Yo económicamente a veces vivo mal porque estoy a despensas de la iglesia. Y qué feo se oye eso. Se la voy a voltear. Cuando yo tengo derecho, cuando los pastores tienen derecho, lo dice Pablo, si usted está en una iglesia de los que eran gentiles y ahora son hijos de Dios, usted debe de sembrar en el ministerio, usted tiene que dar. Y aquí hay una bendición, Malaquías no es para usted, esta sí es para usted. Malaquías 3:10 es un texto terrorista que causa temor y a la iglesia a veces así le gusta. O le gusta que le mientan y que digan, hermano, ponga una ofrenda como la viuda. Lea la Biblia, dice la Biblia que habían muchas viudas y Jesús dijo que solo una había mandado. Esa viuda dio todo lo que tenía porque Dios ya había hablado con ella. Dice, haya dado orden, dice el Señor. Entonces estamos viendo que Pablo, que es maestro, predicador y apóstol de los gentiles, aprueba y enseña que el ministerio se debe de sostener con la ofrenda y el diezmo de la iglesia. Y que la iglesia está responsabilizada a dar. Porque la Biblia dice que si recibe de nosotros lo espiritual. Miren, los maestros seculares, a ellos les dan unos libros y eso te enseña. Y si el libro está torcido, pues te enseñan torcido. El pastor tiene que estar leyendo. Yo antes de venir aquí en la noche, yo se lo digo. Mientras usted está allá durmiendo, los pastores estamos viendo qué vamos a predicar para no predicarles sermones de Maruchan, que los agarramos por ahí o ya los tenemos en un libro. No, buscamos la revelación, buscamos qué el Señor quiere que te enseñemos. Esta palabra está llegando a ti porque así a Dios le ha placido, es para ti, es para mí. Entonces Pablo, 1 Corintios capítulo 9, dice que somos merecedores. Si sembramos lo espiritual debemos de cosechar, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, dice él. Y él mismo dice que él ha sufrido situaciones porque las iglesias no daban y vivió tiempos de escasez. No es porque había escasez, sino que él se dedicaba al ministerio y la iglesia no daba. No era solícita y él no se paraba como un montón de apóstoles ahora que son mentirosos, discúlpeme, que te dicen dele el carro, venga, traiga el carro. Un hermano dio un carro hace poco y después fue al Señor y el Señor le dijo, acabas de regalar tu carro. Dijo, yo no te dije que él se lo fue a pedir. El pastor estaba bien enojado, pero él se armó de valor y le fue a decir al pastor, mire, yo me equivoqué, hermano. Yo pensé que Dios me estaba diciendo que diera mi carro, pero la verdad que estoy equivocado. Así que deme mi carro, deme mi llave, deme mi papel. Le quitó el carro. Y que si no lo demanda, pues. Porque la ley los protege. El día que le caiga Hacienda a las iglesias, no, hombre, se van a dar cuenta de una malversación de fondos. Tremenda. Yo lo entiendo, hermano. Yo lo entiendo, hermana. Pero que eso no te quite la oportunidad de bendecirte a través del dar. Tú tienes que dar, hay necesidad en el ministerio. Tiene una esposa, tiene hijos. Él también tiene derecho a ser informado. Él también necesita un enfriador, necesita una cocina. Llega donde tu pastor, pero no para criticarlo. Métete a la casa de tu pastor para ver qué le hace falta y sorpréndelo. Sorpréndelo. Yo a mis hijos les digo, no me den porque soy su papá. Denme, ahí te va Michael, recibe esta. Denme como ministro y van a ser bendecidos. Yo siempre agarro su ofrenda y le digo, Señor, bendigo a mi hijo por sembrar esto en el ministerio. Bajo esa cosmovisión, bajo esa fe, esa convicción, tienen que dar. Aunque hay bendición por honrar a tu padre. Pero yo le digo a mis hijos, qué bonito es agarrar una dádiva solícita, que no la pediste, y llevarla delante de Dios y decirle, Señor, mire, yo conozco hombres que yo cuando oro por ellos le digo, Señor, tu siervo ha estado solícito conmigo. Hay muchos hermanos que me dicen, hermano, cuando necesite me dice. Hay que se siente, le vale barba. Prefiero pedirle a mis hijos y no a un cristiano, a un hermano de la iglesia.
Porque a veces tengo que pedirle a mis hijos. Yo tengo un hijo que Dios lo ha llevado de bendición en bendición, en bendición, en bendición. Está dándome lo que la iglesia debería de darme. Dios supliéndome, porque yo tengo un trato con Dios. Y el día que mis hijos dejen de ayudarme, pues Dios sabrá. Ahí hay cuervos, un montón de cuervos. La Biblia dice que el impío amontona para el justo. Esos millonarios, esa gente. Yo siempre he dicho eso, el impío amontona para el justo. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo he escuchado a tu siervo decir, yo quiero que Dios un día me diga, aquí está. Y no porque yo puedo meterme en problemas de deudas y conseguir un carro, yo puedo hacer, ya le dije que yo puedo hacer dinero. Por causa del ministerio no estoy haciendo dinero. Los que me conocen saben de lo que yo hablo. Yo le digo al Señor, yo quiero que me des una camioneta así, 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 pero que me digan, ten, aquí están las llaves. Y tengo más de 2, 3 años esperando eso, pero ahí está. Y he comprado carros, he tenido carros, pero yo estoy creyendo que un día Dios me va a honrar así. Mientras, yo estoy sembrando, yo estoy dando, porque estoy poniendo en mi cuenta. Mientras yo veo al necesitado, a la viuda, al ministerio, yo digo hay que sembrar, hay que dar a misiones, hay que dar para esto, hay que dar para aquello. Que haya alimento en la casa del Señor. Que sobre. Algún día un pastor va a decir, que no lo creo, ¿verdad? Va a decir, ya dejen de dar, como dijo el hombre de Dios. Que el pueblo para levantar el templo empezaron a dar y a dar. Ya no traigan más ofrenda. Un día. No que para comprar una guitarra hay que hacer sopepata, tamales, hay que hacer menudo, hay que hacer, y la iglesia tiene que comprarlo y dar. ¿Por qué? Porque no hay fondos para comprar una guitarra. No hay. Las arcas están vacías. Y digo y lo repito, y el que da, no da como es, y el que no da, todavía está criticando, murmurando. Termino. Primera de Corintios, capítulo 16. Decíamos que Pablo, que es maestro, predicador y apóstol a los gentiles, él enseña que el obrero es digno de su salario. Él enseña el capítulo 9, del 1 al 10, cómo se debe de dar. ¿Cuándo debemos de dar? Primera de Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. ¿Verdad? Según haya prosperado. O sea, no puedes dar de lo que no tenés. Lo mismo que el diezmo. ¿Por qué pasa que Pablo no le llama diezmo? No le llama diezmo. Sino que él dice, conforme hayas prosperado. Y yo no sé si Pablo, que todavía visitaba las sinagogas, no sé si todavía mandaba su diezmo, no lo sé, no sé. Si usted sabe, deme esa información. ¿Por qué Pablo no le llamó diezmo a la ofrenda? Pero él dice aquí, cada uno, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día, eso está en Romanos 15, 22. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo nativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo enseña que también la obra del Señor requiere de finanzas. Los pastores comen, los ministros comen. Él enseña cómo se debe de dar. Usted se deja engañar porque usted quiere, porque no le gusta. Lea Corintios. Mire, con primera y segunda de Corintios que lea, Pablo ahí le enseña qué bueno es que se escribió. Y dicen que hay una tercera carta, dicen. De acuerdo a lo que se lee, hay una tercera carta. Si algo, ¿por qué escribió esas 2 cartas? Entre las cartas que escribió Pablo, porque ahí le enseña a la iglesia cómo vivir una vida cristiana bajo la gracia.
Y es que es cuestión de lógica y razón, hermano. Por eso le decía yo que aquel mendigo que llegaba a la iglesia a pedir, que de acuerdo a la Biblia creo que tenía 40 años, edad tenía, dicen los padres, tenía toda su vida pidiendo en la iglesia. Al ser sanado, dice, le pidió dinero a Juan y al Pedro, y estos andaban ungidos. Para ese entonces andaban ungidos, porque después andaban más torcidos que un palo de guayabo. Pero en esa ocasión andaban ungidos. Y como ellos no se llevaban la chiquera de la iglesia, el mendigo les dijo, denme algo. Y Pedro y Juan se voltearon a ver y dijeron, bueno, los diáconos están ministrando allá las ganancias de la iglesia. ¿Y qué le damos a este? Bueno, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, le dijo. Tenía fe para hacer. Le compartió de su fe para que el cojo fuera sanado. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Este hombre entró saltando al templo. Me imagino que cuando ya le cayó el 20, porque cualquiera se alegra de ser sanado, de ser bendecido, de que su hogar sea restaurado por causa de la unción, de la fe, de la administración de un hombre de Dios. Este hombre entró saltando allá. Cuando le cayó el 20, se dio cuenta que su empresa había quebrado. Había quebrado. Los padres me imagino que se frustraron también, porque hay gente, hermano. Hay gente que es sanada, restaurada, ayudada dentro de la iglesia. Todos llegamos. Estoy hablando de mi persona también. Dame. Llega el milagro y nos vamos saltando, pero para afuera, no para adentro. Se nos olvida que la iglesia nos abrazó. Se nos olvida que cuando entraste huele bien. Se nos olvida que hay una silla. Hermano, yo en la silla de la iglesia donde voy, yo ahí puedo pasar sentado todo el día. A un hermano le decía, hermano, ¿y por qué no vienen a los cultos? No, hermano, la última vez que vine, yo solo tengo 3 pantalones, le dije. La última vez que vine, le dije, se trabó mi pantalón en el clavo y lo rompí de atrás. El día que usted ponga, que sea sillas plásticas, le digo yo, de 150 pesos, yo volveré a visitarlo. Mientras no, puede enseñarle algo al pastor. Porque recogían ofrendas y los clavos de esas sillas que se doblan de madera, hermano, no sembraba en la iglesia. En estas iglesias sí, son acolchonadas, butacas hay en las iglesias. Esa comodidad alguien la tiene que pagar. No se te regresa comida, pero se te regresa comodidad. Que eso no es pecado. ¿Cuántas veces te han cobrado la luz a ti? ¿Cuántas veces te han llamado y te han dicho, hermano, ya llegó el recibo de la luz, el bill del agua, del gas, etcétera, etcétera? Nunca. Todo eso se paga con los dineros que llegan al arca. El papel, pastor, yo lo he escuchado. Pastor, ya no hay papel en el baño, y a veces desde el baño. Al pastor. Ya no hay papel en el baño. Todo el pastor. Hay gente, hermano, que es profesional, que si no estuvieran sirviendo, estuvieran con sus arcas llenas, no le pidieran nada a nadie. Yo conozco pastores, hermano, que sus empresas han quebrado porque ellos se han dedicado a buscar a Dios, han descuidado sus cosas. Y cuando terminan en la iglesia, terminan frustrados. La mayoría de ministerios se apagan porque uno, al ver a su esposa, a sus hijos pedir, uno no tiene más opción que abandonar a los 40 ladrones e irse a trabajar. Y después el pastor llega sucio, el mensaje es mediocre y empezamos a criticarlo. Pero ¿y cómo un predicador te va a llevar una comida buena, sabrosa, te va a predicar bien, si viene de estar allá con los albañiles? Y usted sabe lo que estoy hablando.
A mí me gustaría mostrarle fotos, hermano, de cómo a veces he venido a mi casa sucio. Pero igual, cuando hay que trabajar, tengo que trabajar. Pero no debería. Porque Dios ha mandado que el obrero es digno de su salario. Porque Pablo enseña a la iglesia que si recibimos lo espiritual, debemos de participar. A mí no me venga con esa de que cuando usted me diga, hermano, cuando necesita algo, usted ve aquí, esto no es mío, pero Dios me lo ha prestado a través de una sierva. ¿Sabe por qué no muevo mucho mi cabeza? Mire, no hay para unos lentes. El otro día estaba predicando por ahí, saqué mi Biblia, hermano. Y ya estoy avanzado de años, saqué mis lentes. Y no me había fijado que el lente había quedado metido en el estuche, en este estuche. Y yo me puse los lentes, hermano. Esas son las cosas que los pastores vivimos, que el predicador vive. Y yo, hermano, mire, ya le dije, ahí está mi hijo de testigo y los miembros de la iglesia. Yo no le pido pan al hambre. Pero la iglesia debe de tener cuidado de los siervos. Dios ha mandado eso, ¿no? Si usted quiere, siga así. Al que le va a hacer falta es a usted. ¿Y por qué trabajo? Hay gente bendecida, hermano, pero estuviera más bendecida si sembrara. Pero la Biblia dice, el que siembra escasamente también cosechará. Compré otros lentes. Estos lentes los compré en una farmacia. Mire, ¿sabe por qué brillan? Porque es plástico. Mi esposa me dice, ¿por qué no te pones los otros lentes? Porque no me quedan bien, le digo yo. Tan raros. Cuestan 50 pesos, 52. Estoy mintiendo, cuestan 52. 52 pesos cuestan. Algunos pastores con iglesias, hermanos, de 100 miembros, andan de estos lentes. A mí me han prometido, hermanos, cuando me han visto así, hermano, yo les voy a regalar unos lentes. Están esperando que yo les recuerde lo que me dijeron. Si el Señor los tocó, porque ahí hay un problema, hermano, cuando Dios te toca hacer algo y no lo haces, no te metes en problemas con los pastores, te metes en problemas con Dios. Porque cuando Dios te pide, lo que quiere es darte, pero quiere que haya fruto. Pero si no damos, ¿cómo vamos a prosperar? Si la ley es, das, Dios te da. Dice el libro de Corintios, donde Pablo, que es apóstol, maestro y predicador de los gentiles, o sea, nosotros, la iglesia del Señor, que vivimos bajo la gracia, de gracia recibimos, de gracia demos, dice la palabra. ¿Qué has recibido de gracia? La salvación. Dios, a través de los méritos de Jesucristo, te ha dado la salvación. Lo menos que puede ser uno es agradecer a una iglesia, a un ministerio. Usted ya tiene 10, 15 años en la iglesia y no diezma, no ofrenda. Yo he visto con mis propios ojos, hermano, gente poner un billete de A5 y agarrar de cambio un billete de A10. Yo lo he visto. Hombres viejos de la iglesia. Yo los he visto. Gente que mete el dinero, mete menos y saca más. Hay un montón de Judas en la iglesia, que aparte que no dan, roban. Yo he visto gente que no da y se lleva el papel higiénico de la iglesia, cosas de la iglesia. Y no estoy hablando de recién convertidos, estoy hablando de gente vieja. Yo he visto gente pedir comida, hermano, en donde se está haciendo una vendimia y no la pagan. Y tienen, hermano. Así está la iglesia. Así está la iglesia, como una cueva de ladrones. Siempre con una actitud correcta. A Dios no le interesa cuánto das, a Dios le interesa la actitud correcta de tu corazón. Dice Pablo, conforme haya sido prosperado,
La ley dice que des el 10%. Pablo dice, conforme haya sido prosperado. En la ley, si fuiste prosperado con 1,000, entonces das 10. En la gracia, si fuiste prosperado con 10,000, entonces da más, porque entre más grande es la semilla, más grande va a ser la cosecha. Qué bonito es venir al Señor y decirle, yo hago bromas con Dios y le digo, Señor, no tengo ahí algún crédito, le digo yo, o algo, préstame. O hay algo ahí. Hoy no tengo leche para mis hijos. ¿Será que hacemos memoria? Porque el Salmo 20 dice que Dios hace memoria en nuestras ofrendas y nos da. Le digo, Señor, ¿no será que hay por ahí algo que hice algún día? Yo necesito tanto, Señor. Tanto. Señor, necesito $1,000. Oramos. Necesito $1,000, Señor. Pero cuando has tenido $10,000, se te ha olvidado que hay que sembrar en la iglesia. Se te olvidó. Entonces nosotros somos pésimos, mal administradores de lo que Dios nos da. No se ha agarrado. Deje de oír las redes sociales. Sea inteligente. Si va a cargar una Biblia, créala. Me gusta el ministerio del pastor Joe allá en California. Él dice, yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo creo, dice, que lo que la palabra de Dios dice que yo soy, eso soy. Yo creo, dice, que lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer, eso puedo hacer. Si usted cree que esta es palabra de Dios, pues obedezcamos a Dios. Usted va a ser salvo si no da, usted va a ser salvo. Pero va a vivir una vida arruinada aquí en la tierra. Y usted ríase si quiere, porque usted ahorita tiene, a mí no me falta nada. Yo ya he dicho esas bufadas. Ya las he dicho, ya me he mofado diciendo, no, hombre. Gracias a Dios que Dios me preservó la vida. ¿Se acuerda aquel hombre que dice, yo ya llené mis graneros y a mí no me falta nada? ¿Qué le dijo la voz? Necio. Ahora vienen por tu vida y lo que has hecho, ¿de quién será? Siembre, bendiga a sus hijos. Yo hay ofrendas, mire, ahí le va Michael esta. Yo hay ofrendas que le digo al Señor, Señor, quiero sembrar esto en este ministerio en favor de mis nietos, antes de que tuvieras hijos. Señor, yo quiero hacer esa siembra para mis hijos. Yo quiero hacer esta siembra para mis padres. Y me pongo a hablar con Dios. Lea la Escritura. Hay un misterio que dice que es mejor dar que recibir. Pregunte por qué, pregúntese por qué la Biblia dice eso. Pregúntese. Dé con una actitud correcta. Salga de su casa y diga, cada fin de semana, dice Pablo, el consejo de él, vamos a llevar esto allá. Deje de oír a las redes sociales. Le digo que está loca y ya voy a subir el video. Dice que fue al infierno y un hombre estaba allá y le decía, porque eso le gusta a la iglesia, que le den paja. El hombre le decía, dile a la iglesia que pague el diezmo y la ofrenda, porque si no van a venir al infierno. Mentiras. Eso es mentira. Ni siquiera Malaquías 3:10 dice eso. La maldición es que tus obras de tus manos, dice, no van a prosperar. No tiene nada que ver con la salvación, el dar. No tiene nada que ver. Yo por eso, a la gente que viene diciendo que viene del infierno, yo le escribí a la hermana, ja. Allá te hubieras quedado, hermanita, le dije yo. Porque es más falsa que el diablo. Allá te hubieras quedado, le dije. Fue al infierno, dice, y así hay un montón. Y todavía los pastores las invitan a la iglesia. Claro, esa mujer después de que predicó eso, pidió una ofrenda para ella. ¿Qué cree que va a hacer la iglesia? Pero el pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Tiene 10, 3 Biblias en la casa, pero no las lee. Tómese un tiempo. Lo que pasa es que yo trabajo, pastor. Vea que se requiere tiempo.
Y si un pastor va a trabajar, no tiene tiempo para estudiar la Biblia. Y para que usted no sea engañado. Le amamos mucho en el Señor, iglesia. Pero deje la burrada ya. Deje la torpeza. Deje de escuchar predicadores que hablan fuera del contexto de la Biblia. Mire, no se deje dar paja, decía un predicador allá que ya pasó a los pies del Señor, a estar con el Señor. Y a mí me gustaba cómo predicaba, de una iglesia bautista. Toby a mí me enseñó tantas cosas, yo las practico. Yo sé que son temas que no nos gusta, que nos toquen, y no lo hago, porque yo ni iglesia tengo. Yo no lo hago para que la iglesia aquí me dé dinero. Yo soy pastor, pero en este momento estoy en Tijuana. Vamos a abrir una misión aquí, vamos a abrir una obra aquí. Dios aquí me ha estancado para eso. Aunque yo tuve un sueño que me espantó. Para beneficio mío, me espantó porque siento que no encaja con lo que estoy viviendo. Voy a orar, hay que ir al ayuno y la oración, hablar con Dios, si ese sueño es de Dios o no. ¿Te quieres ser bendecido? Siempre. La ley de la siembra cosecha enseña que si usted siembra mangos va a cosechar mangos. Si usted siembra maíz va a cosechar elotes. Si usted siembra cualquier hortaliza, pepino, tomate, jote, lo que siembre, cebolla, eso va a cosechar. Siembre dinero. Dice Pablo que usted va a cosechar dinero. Y poderoso es Dios, dice, para hacer que sobreabunde, oiga, en aquellos que son dadivosos. En aquellos que dan con una actitud correcta. Dice, conforme a su corazón. Por eso yo le digo que como pastores, en el dar, en el diezmo y la ofrenda, nosotros sabemos cómo está el corazón de un miembro. Nos damos cuenta si hay fe. Es como un examen que usted va a hacerse a la clínica. Nos damos cuenta si hay fe, si hay agradecimiento, si hay bondad, si hay generosidad, si hay solicitud. Todo eso nosotros nos damos cuenta a través del examen del dar. Nosotros conocemos la actitud como pastores. Nosotros conocemos la actitud del corazón de la iglesia a través de la ofrenda. A través de la ofrenda. Saludos, Arturo González, Dios te bendiga. Mano Marín, hermanita Araceli, Dios te bendiga. Hijo, Dios te bendiga. A todos los que están y van a escuchar este mensaje, Dios les bendiga. ¿Verdad? Tómelo o déjelo. Esto no es ley. Vivimos bajo la gracia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Entrego esta serie de mensajes acerca del diezmo y la ofrenda, Señor. Seas tú ministrando el corazón de tu iglesia para dar de una manera correcta, Señor. Para dar con alegría, que ellos puedan motivar el amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Que ellos puedan entender que de la manera que damos vamos a recibir. Es una ley. Que ellos puedan entender que la ley mosaica no va con nosotros. Que ellos puedan entender que el Padre Abraham dio por fe, por amor a un ministerio de Jesucristo. Al mismo Cristo le entregó los diezmos. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por tu libertad que has dado a mi corazón. Oro porque esto se les ha revelado a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que tú seas un dador alegre, que des conforme a tu corazón, que des conforme a lo que tu corazón, tu nivel, tu capacidad espiritual, lo que Dios ponga en tu corazón. Pero cuando Dios pone dar algo en tu corazón, no retraigas nada. Dalo. No dejes que el diablo te robe. No dejes que Satanás llene tu corazón. Da al Señor. Hermano, yo no voy a la iglesia. Busque una iglesia donde sembrar. A los hermanos del ministerio que Dios me permite pastorear en Tuxtla Gutiérrez, yo les digo, siembren. Cuando vean un predicador en la calle, escuchen un ratito, vean que sí
tiene palabra, y vayan a darle una ofrenda. Porque lo que nosotros no hacemos lo anda haciendo un evangelista. Yo bendigo a la gente. El viernes fue un viernes de bendición glorioso. Un hombre sacando unas llantas me oyó predicar, se quedó parado escuchando. Terminando de predicar me dijo esto: tenga, pastor, él no me conoce. Tenga, pastor, me dijo. Porque yo por estar aquí, me dice, no puedo ir a predicar, pero tenga, le va a servir. Y me dio lo que es mediodía de trabajo aquí en México. Le dije, mija, ten, aquí tienes para una hamburguesa. Me llevé a mis hijas a comprarles una hamburguesa con papas y un refresco. El obrero es digno de su salario, y el que lo entiende, y el que lo cree, y el que lo acepta, va a ser prosperado, de acuerdo a como des. Tú das poquito, vas a recibir poquito. Lo dice la Escritura. Yo no estoy motivando aquí a nadie. No soy un predicador motivacional. No. Yo no vengo aquí a motivarte. Yo vengo a predicarte la verdad, la palabra. Ahí está. Por eso me llevo mucho tiempo tomando las citas bíblicas. Se las repito. Pablo es apóstol, maestro y predicador de los gentiles. La enseñanza de quién tenemos que oír, de Pablo. Si usted es judío, pues escuche a los apóstoles o escuche la ley. Pero si usted ha sido gentil y ahora es hijo de Dios, su maestro bíblico es Pablo. Él fue llamado a los gentiles, Hechos 22. La iglesia en Hechos 15 reconoce el ministerio de Pablo para los gentiles. Él enseña en 1 Corintios capítulo 9 que los obreros son dignos de su salario. Él enseña en 2 Corintios 9 cómo usted y yo debemos de dar. Él enseña en el capítulo 16 de 1 Corintios capítulo 16 cómo, cuándo y dónde debemos de dar. Si usted no da, es porque no quiere. La Biblia nos enseña cómo hacerlo. Si usted da incorrectamente, usted no va a cosechar correctamente. Usted tiene que dar una actitud correcta. Dios te bendiga, te amo en el Señor. Terminamos esta serie de mensajes del dar, del diezmo y la ofrenda. Lo estamos subiendo a la plataforma de Facebook y a YouTube. Y a quien los solicite se los mandamos. Ahí tenemos guardados los videos del diezmo de Abraham, del diezmo de Jacob, del diezmo de la ley, qué dijo Jesús del diezmo, qué dijeron los apóstoles de las ofrendas y diezmos, y terminamos esta serie de enseñanzas, qué dijo Pablo, predicador y maestro y apóstol de los gentiles acerca del dar. Dios te bendiga, te guarde, te multiplique todo lo que das. Hermana Lupita, Dios te bendiga, te tenemos en el altar de Dios orando todos los días por ti, te bendecimos. Desde el día que te conocimos, Lupita, oramos por ti, te amamos, creemos que tú eres hija de Dios, creemos que tú eres salva, creemos que tú estás en el plan divino de Dios y no te hemos soldado, y vamos a seguir orando por ti, vamos a seguir orando por ti. Es mi trabajo ministerial. ¿Ves cómo funciona? Nosotros sembramos lo espiritual. Busquen una iglesia, congréguense. Dios les bendiga. Gracias, Señor.